El 1 de julio los mexicanos decidiremos el futuro del país. ¿Es un compromiso que recae solo en la ciudadanía al elegir a nuestros futuros gobernantes? Para comprender las elecciones les preguntamos a catedráticos, periodistas y también intelectuales destacables de nuestro país si este es un proceso electoral histórico y destacable en los últimos tiempos. Tenemos una gran diversificación en propuestas. Yo diría que hay dos propuestas de país completamente diferentes. Me parece que sí va a terminar siendo un proyecto muy importante, una elección muy importante. No sé si la más importante, porque hemos tenido elecciones muy complicadas, muy difíciles y muy importantes, pero ciertamente el 2018 es uno de los más relevantes. Vamos a elegir no solamente presidente y el Congreso, en muchos, empezando por la Ciudad de México, vamos a elegir jefe de gobierno, bueno, jefa lo más probable, porque son más mujeres que hombres, como nunca en la historia. Tenemos, o sea, también se ensambla con lo local. Estamos hablando de que nunca habíamos tenido un padrón tan importante, de las dimensiones que tiene. Por primera vez en la historia tenemos la posibilidad no solo de la alternancia en la titularidad del Ejecutivo, sino también en el cambio en la composición del Congreso, que pudiera significar un cambio de rumbo de lo que ha sido nuestro país en los últimos 30, 35 años. Un gran número de puestos de elección popular están en juego. Y por otro lado tenemos un cambio posible, si es que se confirman las tendencias, probablemente un cambio sustantivo de orientación política, económica y social en el siglo XXI, cuando hubiéramos pensado que ciertas ideas estaban ya rebasadas. Hoy en día creo que la globalización está en una crisis total y esta elección puede rescatar probablemente algunos de los principios sociales que puedan hacer un poco mejor de justicia en este país que tanta hambre tiene de justicia en todos los sentidos. Este proceso electoral va a cambiar la fisonomía política del Distrito Federal de una forma que no lo hemos probado nunca. No lo hemos visto nunca, no solamente por partidos, sino por diseño institucional. Y bueno, y habrá que probar, primero de nada, la eficiencia del nuevo modelo institucional, que no lo conocemos, hay muchas voces encontradas, pero bueno, habrá que ver qué es lo que sale de todo esto. Lo que yo veo en los candidatos en la Ciudad de México es, y otra vez, igual que en la nacional, veo buenas intenciones y veo promesas y veo un montón de declaraciones. Hasta el momento no hemos visto, un programa integral, y di que los hay, porque hay veces que dicen, es que no está diagnosticado el problema, ya lo haremos cuando ganemos, vamos a ver y vamos a proponer un programa. Entonces veo a los candidatos llenos de generalidades que nos han prometido sexenio tras sexenio y que luego pues no se cumplen. Pues yo le llamo la elección de la frustración. ¿Sí? La elección del enojo, la elección de la decepción de lo que han sido nuestros gobernantes. Esperemos que se rectifique el camino y los gobernantes sean prestos a escucharnos. El futuro de México será reflejado en el sufragio a emitir por cada uno de los ciudadanos. Pero ¿cuál es el compromiso que tiene la autoridad electoral en estas elecciones? En esta elección entramos a una elección muy competida, con dos polos y una autoridad electoral cuestionada. No es la mejor de las formas para entrar en semejante coyuntura. La autoridad electoral debe ser independiente. Su papel ha sido bastante, a veces cuestionable o cuestionado. De las autoridades electorales yo demando como ciudadano una absoluta pulcritud técnica en la organización y en la calificación electoral, una despolitización total y el respeto claro de la voluntad ciudadana, y que sancionen a aquellos partidos y personas que hayan realizado actos fraudulentos o delitos electorales. Para exigirle a la autoridad electoral
un nivel mayor de compromiso con la imparcialidad. Ojalá que realmente sean imparciales. No es perfecto nuestro sistema electoral, como no lo es de ninguna parte del mundo, pero se ha avanzado muchísimo en materia de alternancia, en materia de que no se pueden hacer todas las trampas que se hacían antes, que los márgenes de fraude se han reducido. A partir de las encuestas de salida, que son las encuestas que aplicamos a los votantes el día que acuden a votar, sabemos que, por ejemplo, en el 2006, casi el 12% de la población decidió su voto la última semana e incluso en el mismo día de la elección. En el 2012, casi el 14% de la población de los votantes reales decidieron su voto entre la semana previa y el día de la elección. No estamos diciendo que esa decisión de voto sea toda a favor de un candidato y pueda voltear la elección. Puede ser hacia varias direcciones, pero lo que sí nos indica es que hay un segmento de la población que se espera hasta el final, que se espera incluso hasta tener la boleta enfrente para decidir por quién va a votar. Tenemos un sistema electoral muy complicado, muy caro, justamente porque no había confianza en los resultados, digamos, tradicionales del sistema político mexicano, y se tuvo que crear uno que diera confianza. Pero resulta que no ha sido tanta la confianza que tiene el ciudadano normal en estos nuevos órganos, que es el INE y el Tribunal Electoral. Y no lo digo yo, eso sería lo de menos. Lo dicen las propias encuestas, las propias investigaciones. Y no de ahora, sino de años atrás. Parte del problema que tiene la autoridad electoral es que, a pesar de lo mucho que ha avanzado el proceso electoral en nuestro país, al grado que las autoridades del INE son llamadas para supervisar elecciones en muchos países del mundo, el mexicano no le tiene confianza al INE. Yo creo que la mayoría de la población tiene ya su decisión, y más hablando del Distrito Federal, donde es difícilmente comprar el voto, o coaccionar el voto. Yo creo que por su misma población, por su misma dinámica social, pues los resultados serán interesantes para ir perfilando la elección nacional. Deben de tener la obligación de ejercer su voto, porque todos los mexicanos, estemos donde estemos, debemos definir el rumbo de nuestro país. Hay un interés de los ciudadanos. Tenemos redes sociales, tenemos medios nuevos, tenemos una apertura en muchos sectores a, digamos, recibir información. Tenemos una sociedad civil muy activa que no solamente discute, sino que propone, ¿no? Quizá las condiciones actuales del país y el movimiento de el ambiente de esta elección mueva a muchos a votar, a lo mejor más de lo usual. Un informe del Colegio de México de hace un par de años decía: tenemos ciudadanos muy desinformados. O sea, tú tienes, no sé, la mitad de la población que no sabe quiénes son los cargos electos, los partidos políticos, sus plataformas. Esto no tiene nada de particular. O sea, uno puede ignorar muchas cosas en la vida, pero todos tenemos la obligación. El privilegio también, muchos años en este país el voto no contaba. Tenemos ahora la posibilidad de incidir en la vida política del país. El único día que nos preguntan nuestra opinión respecto al gobierno es cada 3 años o cada 6 años. Y yo creo que eso está mal. Por un lado, al gobernante, te insisto, y todo el andamiaje jurídico es: yo nada más te quiero el día de las elecciones, y ese día te voy a dar y te voy a mimar y te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Luego, no quiero ni saber de ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Mayor participación. Tenemos redes sociales que han tenido un gran impacto, un gran poder. Empoderar las cuestiones de transparencia, de rendición de cuentas, de responsabilidad. Cualquier dato que recibe el ciudadano para construir su decisión del voto es importante. Lo es ver un debate, lo es ver un spot, lo es ver una nota del periódico donde se habla sobre la propuesta de un candidato. Es información. La encuesta también es un dato más, es información que recibe el ciudadano, que puede o no puede tomar esa información para decidir su voto. Y creo que eso es parte de un proceso democrático. Entre más información tenga el ciudadano, entre más informado esté,
mejor va a ser la construcción de su decisión por quién votar. Hemos tenido en los últimos 2 años el índice de alternancia más alto de la historia. O sea, nunca habían cambiado tantos gobiernos. Y esta posibilidad de ir, esta circulación de élites, es muy sana para un país y es muy sana también para una élite política que sabe que si no lo hace bien, su posibilidad de tener la ratificación ciudadana baja. Y caigo en el debate. Para eso necesitas una ciudadanía informada, una ciudadanía que no digan, es que usted lo manipula. No, de manera directa, sin mediadores, decir, a ver, tal candidato, hay 3 candidatos de las coaliciones, una candidata independiente y el candidato del tribunal, que está ahí por mandato del tribunal, nada más que por eso, pues que los vean de manera directa, sin mediación y que digan, este señor tiene idea, esta señora tiene idea, o este señor no ata los cabos necesarios para gobernar el país. A mí me parece fundamental. Entonces estará en la inteligencia de los nuevos gobernantes darle este cauce legal, este cauce formal, alentar la participación ciudadana para que sigan gobernando con el ciudadano de un lado. Y tenemos que asumir que quienes ganen han ganado legítimamente y que tenemos que trabajar juntos, gobierno y ciudadanía, y que la ciudadanía tenemos que estar unidos porque si no vamos a ser presa fácil de nuevo de la corrupción, del autoritarismo, de la exclusión, de la discriminación, etcétera. Inseguridad y corrupción son problemas que han familiarizado los mexicanos. ¿Quiénes tienen la solución a esta problemática nacional? El INEGI dio a conocer hace unos días el dato de percepción de inseguridad, es el peor de la historia. O sea, tú hablas aquí en la capital, estamos hablando de 80 y tantos % en el mejor de los casos, en el poniente de la Ciudad de México de percepción de inseguridad, en el oriente andamos en 97. Todos los políticos tienen un miedo terrible a decir hay más delitos. Yo me quitaría ese miedo, lo que necesitamos es que la gente denuncie más, que baje la cifra negra. Entonces, si baja la cifra negra y suben los delitos, no quiere decir que está subiendo el delito, sino que la gente está teniendo más confianza. Entonces, tenemos que acercar al policía a los ciudadanos. Ese va a ser otro de los desafíos, cuando estén las alcaldías, cuando estén... ahora la policía de la ciudad es la segunda policía más importante del país y en algunos casos tiene capacidades técnicas solo similares a la Policía Federal y aún superiores en algunos ámbitos. Cuando hay una fragmentación política mucho mayor, me parece que es otro desafío que esa policía siga actuando como está actuando ahora, y no solamente como está actuando ahora, mejorando y avanzando mucho más en sus posibilidades, ¿no? Hay un tema aquí muy importante que es, y muy esquizofrénico, no queremos hablar de los policías, no nos importan, pensamos que son malos, pero cuando algo nos sucede los necesitamos. No veo tema que le preocupe más a los ciudadanos que su seguridad ahora y por supuesto la corrupción. Pagamos más impuestos que nunca y la gente con toda razón dice, oiga, ¿y a dónde se está yendo este dinero? En general, en el país hay 97% de impunidad en los delitos de corrupción, incluso 97.7%, y es lo mismo aquí en el Distrito Federal. Vemos pocos avances en combatir la corrupción. Este combate a la corrupción, aunque le haya la disposición y la voluntad de combatirlo, no es tan sencillo, no es así nada más porque por el ejemplo del presidente ya hacia abajo se desciende la honestidad, mucho más complicado. Pues sigue siendo muy frustrante, creo que tenemos bastante impacto en términos mediáticos de ir denunciando indicios de corrupción. Aunque hay un andamiaje institucional que todos sabemos que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción, pues de hecho los principales titulares de los órganos de ese sistema no están designados los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no está designado el fiscal anticorrupción. Se tienen que cambiar un montón de cosas, instituciones, procedimientos legales, procedimientos administrativos, tener la voluntad de verdad meter a la cárcel a quien incurra en corrupción, de manera no tan aislada y ocasional como ha venido pasando hasta ahora, sino de manera más sistemática. Y aún así tarda mucho en que se vaya reduciendo realmente la corrupción, no es en un sexenio.
En las encuestas sobre valores que se han hecho en México y en la Ciudad de México, si tú le preguntas a los ciudadanos, ¿usted debe de obedecer la ley independientemente de que esta le parezca injusta? La mayoría te contesta que no estamos obligados si nos parece injusta la ley. Ahí te estoy hablando de un valor. Ahora, las actitudes, sabemos cuántas personas cometen el propio, te estoy diciendo cifras oficiales, habla de 4 millones de actos de corrupción, que me parece que se queden cortos, anualmente en el país. Ahí está una actitud. Y finalmente, pues los comportamientos. ¿Cuánto pagamos y pagan las empresas, los ciudadanos, en sobornos? Pues es altísima la cantidad que pagamos en sobornos. Entonces, si tomamos estas 3 categorías para decir que es cultura política, es una parte cultural. Esto no quiere decir que no haya una parte institucional en donde los incentivos están alineados para que tengamos este comportamiento. Pero yo sigo creyendo que si el sistema favorece la corrupción, es decir, si el ordenamiento institucional del país favorece eso, los ciudadanos no tienen más remedio para funcionar que plegarse al mismo. Por tanto, yo espero que cambie el sistema institucional, no solamente con buena voluntad, sino con instituciones que realmente sirvan. Y para que sirvan las instituciones debe haber una cosa que para mí es fundamental, que es la reducción de la impunidad. Los retos de los candidatos son muchos, pero la solución está en una sola acción. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es México Decide.